Recuerden que estamos considerando funciones continuas a trozos de RNR 2L periódicas, que son las que aparecen cuando uno considera la distribución inicial de temperatura en la ecuación del calor en una barra de largo L. Entonces habíamos definido lo que es la serie de Fourier de f, que es otra función, o sea, fíjense que está evaluada en x, ¿tá? Entonces esto sería la serie de Fourier de f evaluada en x. Es una serie y tiene ciertos coeficientes que son los coeficientes de Fourier, que hay que ver el video anterior. Si no saben cómo se definen, se calculan como una integral que depende de f. Esa es la serie de Fourier evaluada en el punto x. Como serie, que es, por definición, es el límite, cuando n tiende a infinito, de hacer la suma hasta n. O sea, tomamos n cada vez más grandes y si este límite existe, entonces decimos que esta serie es convergente y que converge a este punto, a esta serie. Esta serie de reducidas enésimas, o sea, esta suma, quiero decir, de reducidas enésimas, hacer la suma hasta n, le llamamos S sub n de f. Entonces, la serie de Fourier no es otra cosa que el límite, cuando n tiende a infinito, de S sub n de f, que es toda esta suma por definición. Entonces, acá la pregunta del millón es esta, o sea, es si SNF en x, recuerden que SNF es una función, hay que evaluarla en el punto x, tiende, cuando n tiende a infinito, a f de x. Es decir, si la sucesión de funciones en Sn de f, converge puntualmente, por lo menos puntualmente, podríamos exigir convergencias más fuertes, pero por lo menos si converge puntualmente a la función f de x. ¿Por qué? Porque en ese caso quiere decir que f en x la puedo escribir como esta fórmula, porque este sí que sabemos que es el límite de Sn, en particular si la función f es impar, que vimos que se anulan los coeficientes a sub k para todo k, la función f de x la podemos escribir como una serie de senos. Y en ese caso tenemos un candidato para solución de la ecuación del calor. Fíjense, por ejemplo, que en el caso que f sea una función impar y tenemos convergencia puntual de la serie de Fourier, podemos escribir entonces f de x como una suma infinita de senos. ¿Eso qué implica? Que para la ecuación del calor, con distribución inicial de temperatura f de x y condiciones de borde nula para todo tiempo, tenemos candidato a solución, que es u de tx, la suma de k igual 1 hasta infinito, b sub k seno de kpi sobre lx por e a la menos kpi sobre l al cuadrado t. Esto tienen que ir a ver los videos de ecuación del calor, pero utilizando el método de separación de variables nos surge este candidato a solución. Bueno, ahora lo que tenemos que probar es que, asumiendo que hay convergencia puntual de la serie de Fourier, que eso lo vamos a asumir por ahora, tenemos que probar que esto efectivamente es solución, es decir, que satisface la ecuación diferencial, para lo cual tenemos que estudiar cómo es la convergencia de esta función y cómo podemos, en caso que podamos, calcular las derivadas para ver que se verifica la ecuación diferencial. El teorema que utilizamos para la solución de la ecuación del calor es este. Si tenemos que la suma de k igual 1 hasta infinito del valor absoluto de los b sub k es convergente, es decir, la serie de los valores absolutos de los coeficientes de Fourier es convergente, entonces el candidato a solución de la ecuación del calor es solución de la ecuación del calor. ¿Está bien? ¿Con qué condición inicial? Bueno, la serie de Fourier de f. Entonces, bueno, este teorema, si ustedes lo miran, nomás ya tienen que pensar en la convergencia uniforme. Es de hecho un teorema de convergencia uniforme. ¿Por qué? Ustedes fíjense que esta función u, que es un límite de una sucesión de funciones, tiene que en particular ser continua y derivable para que uno pueda
calcularle las derivadas. Entonces, eso lo podemos asegurar si hay convergencia uniforme de la sucesión de funciones, porque sabemos que para cada n estas funciones son continuas. Entonces, por ejemplo, si hay convergencia uniforme, la función límite va a ser continua. Y tenemos resultados también que involucran derivadas y convergencia uniforme. Entonces, uno tiene que pensar en convergencia uniforme. ¿Y cómo se demuestra este teorema? Bueno, se va a hacer la siguiente acotación. Fíjense que la serie U de Tx la podemos acotar por la serie de los valores absolutos, que a su vez es menor o igual que esta serie que tenemos acá. ¿Por qué? Porque C no está acotado por 1 y E a la valores negativos también es menor que 1. Entonces, la serie U de Tx está acotada por una serie numérica convergente. Eso ya garantiza la convergencia uniforme. Es lo que se llama el criterio M de Weierstrass o criterio de la mayorante de Weierstrass, que asegura justamente que si tenemos una serie, una sucesión, una serie de funciones que está acotada por una serie numérica convergente, entonces tenemos convergencia uniforme de la sucesión de funciones. Ese es el siguiente video que voy a hacer.